Sí, ayuda si me pongo en modo avión, ¿verdad? No estoy en airplane mode. Inicia la grabación del evento. Les doy la bienvenida a todas y a todos. Gracias por haberse unido a este esfuerzo. Primero que nada, mi nombre es Fernando Valenzuela. Yo estoy desde la Ciudad de México y me dedico al impulso de los emprendimientos educativos en toda América Latina, desde la inversión, el crecimiento de los emprendimientos y la conexión de los emprendimientos con las necesidades del sector educativo desde hace 10 años. Y me da muchísimo gusto que me acompañen tres grandes amigos y autoridades en el mundo de la educación. Luis Durán, uno de los líderes más transformadores que ha tenido la industria como presidente CEO del grupo Laureate en una de las épocas de mayor crecimiento y desarrollo de una institución educativa de ese reconocimiento. Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí. Jorge Walters, que representa una de las empresas más innovadoras, de mayor crecimiento y de mayor impacto en la educación, YouPlanner, una empresa que ha desarrollado algoritmos en el sector de la educación superior para mejorar a través de los datos la eficiencia y el uso de los activos y de los procesos educativos. Y el originador de todo este esfuerzo, que fue Gustavo O'Farrill, quien promovió este grupo, este tema y esta sesión con una experiencia muy larga en temas de planeación estratégica, de ejecución de proyectos y de la creación de términos y negocios alrededor del real estate, con un grandísimo foco en educación. Así que lo primero, darles la bienvenida. Me siento muy honrado de estar rodeado de este equipo. Déjenme dar una muy breve introducción del momento. Evidentemente, un entorno en el que nunca habíamos experimentado antes, que estamos aprendiendo día a día y estamos asimilando datos que emergen en un nuevo mundo. Así que ahora nos toca unir patrones. El COVID-19 ha cambiado nuestras vidas de una manera que recién estamos empezando a entender. Ha sido un choque abrupto donde hemos pasado de navegar y de trabajar en forma global a movernos en un ritmo de una intimidad compartida, ¿no? Es un mundo agazapado, se parece en muchos sentidos a la vida de otra época, y donde la mayoría de los expertos hoy están hablando del largo plazo en términos de días, de semanas, quizás de pocos meses, ¿no? Entonces, esta contingencia pues ha impactado la forma en la que se venían haciendo las cosas en la educación y la va a impactar de aquí en adelante. Así que adaptar actividades presenciales a un entorno virtual, de crear diferentes niveles de interacción, de comunicación entre docentes en forma sincrónica, para mí esto pues va a ser el origen de un cambio, y creo que el elemento fundamental también tiene que ver con el tiempo. Vamos a pasar por diferentes etapas. Creo que estamos recién pasando de la etapa de tensión a un descongelamiento y reactivación. Y en todo este entorno yo he escuchado mucho que decíamos en muchos terrenos, ya veníamos sintiendo problemas y ahora se recrudecen. Y en el tema de los espacios físicos, pues evidentemente ya veníamos sintiendo problemas, ahora se recrudecen y nos tenemos que hacer cuestionamientos muy profundos. Así que para eso estamos hoy aquí. Le voy a ceder la palabra inicialmente a Luis Durán
para que nos ponga el contexto de lo que él está viendo y a partir de ahí empecemos a ubicarnos en las disyuntivas. Gracias, Luis. Gracias. Y, gracias a todos, Fernando, Gustavo, gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver amigos de muchos años, otras personas que no conozco, pero sobre todo me gustaría decir que espero que todos estén bien con sus familias, que la estén pasando bien, que no hayan pasado momentos demasiado difíciles. Creo que todos estamos pasando por momentos difíciles, pero que estén bien de salud, con sus familias, cuidándose y esperando, bueno, que pase lo peor de esta crisis que estamos viviendo. Yo quisiera empezar con una reflexión muy sencilla, pero creo que es profunda. La única seguridad y garantía que tenemos ahora de esta crisis es que va a pasar. Esa es la única garantía. Y creo que todos nosotros estamos viviendo incertidumbres ahora. Esa garantía, se las digo, va a pasar, pero también va a pasar que el mundo después de esta crisis va a ser completamente diferente. Nuestra realidad en cualquiera de las instituciones que nosotros manejemos, sean for profit o non for profit, tengamos endowment o no tengamos, va a haber una realidad completamente diferente que tenemos que atender. Sé que muchos de ustedes ya están trabajando en planes, digamos, de emergencia, innovadores, de cómo atender lo que viene de esta crisis. Pero todos sabemos que cuando pase, y si va a pasar, vamos a vivir un mundo completamente diferente al que estamos viviendo ahora. Todos los que hemos operado instituciones de educación, universidades, institutos, sabemos que es indispensable tener un buen manejo de nuestros activos de bienes raíces. Todos lo sabemos, los que nos ha tocado manejar esto en un plan de agresión, de expansión agresiva, es especialmente importante porque se puede convertir en un costo pues de los más importantes en tu organización. Entonces, si nosotros ahorita no estamos pensando en qué vamos a hacer con el uso de activos físicos en cualquier institución educativa, creo que estamos debiendo algo a futuro. Entonces, me parece que esta conversación que tú comienzas, Fernando, es muy interesante, muy apropiado el momento. Todos nuestros equipos de trabajo, y ahorita voy a puntualizar un poquito más en cómo creo yo que deberíamos estar viendo esta estrategia de activos físicos, de bienes raíces, de edificios, de terrenos, de propiedades. Todos nosotros debemos de tener un esfuerzo muy específico alrededor de qué va a pasar con esta variable tan importante en nuestras operaciones. Creo que todos nosotros, los que manejamos organizaciones educativas, siempre estamos pensando, número uno, en la calidad. Sin lugar a dudas, tenemos que pensar en eso. Y dentro de la calidad, cómo entregar la calidad, pues los espacios físicos son una parte muy importante. Sabemos que los estudiantes escogen dónde estudiar, o los papás o los estudiantes, en base a dos principales razones: la calidad académica y la experiencia estudiantil. Sabemos que los espacios físicos tienen que ver con la experiencia estudiantil. Pero bueno, aquí termino nada más para hacer esa provocación. Esto va a pasar, pero va a cambiar fundamentalmente la manera en que operamos nuestras instituciones, y todos nosotros debemos de poner una de las variables más importantes, que son espacios físicos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Luis. Jorge, me gustaría ver tu planteamiento desde el mundo de la tecnología y cómo están apoyando en esta contingencia y hacia adelante, cómo ven la transformación de los espacios físicos. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes desde acá de Santiago de Chile. Primero, también agradecer por la invitación. Es muy interesante para nosotros hablar sobre estos temas. Una de las líneas de nuestros productos tienen que ver, y yo diría que el nacimiento de uPlanner está íntimamente relacionado con la optimización del uso de los espacios. Como decía Fernando, nosotros trabajamos desde
desde la inteligencia artificial y los algoritmos para optimizar el uso de espacios físicos y en general optimizar la gestión de las universidades, ¿no es cierto? Y desde allí hemos estado muy cerca del tema, no con la experiencia, ¿no es cierto?, de los otros contertulios acá, pero sí mirando qué es lo que pasa con ellos a nivel de los datos, ¿no? Entonces, yo comparto un planteamiento que Fernando hizo al comienzo, en donde decía, bueno, ya venía pasando algo con los espacios físicos, ¿no es cierto? Las tasas de ocupación de esos espacios han ido cambiando, y la complejidad, además de la oferta educativa en las universidades, uno la vive, yo soy académico también, uno la vive tanto desde la academia como desde los estudiantes, pero ya teníamos una situación en la que eso estaba viéndose algún ajuste allí. En nuestro caso, en particular, y solo para hacer algunas cosas anecdóticas, uno podría decir que en general cuando nosotros implementamos planning que es nuestra herramienta para este tipo de trabajo, siempre era posible optimizar el uso de los espacios, pero al hacer los diagnósticos nos encontrábamos con cosas como que la tasa de ocupación de sillas, por ejemplo, estaba muy por debajo de la disponibilidad. Entonces, las universidades, las instituciones ya venían preguntándose el cómo trabajar de manera más creativa ese proceso. Así que desde antes del COVID, por decirlo de alguna manera, veníamos con una situación en donde las instituciones ya se lo estaban preguntando, ya estaban viendo cómo rediseñar eso. Y luego viene el COVID, ¿no? Y eso nos lleva a donde estamos hoy. Y si uno mira hoy día, efectivamente, como decía Luis recién, y Fernando también, esto ya pasó la primera oleada en donde hubo que ajustarse y adecuarse y todo eso, pero nos deja un escenario bastante complicado o desafiante. De acuerdo a la UNESCO, por ejemplo, el 98% de los estudiantes de América Latina están afectados con esta situación. Es decir, no están debidos directamente a cierres temporales de instituciones de educación superior. Es decir, en general, todos los estudiantes están hoy trabajando desde casa. Eso nos lleva a algunas definiciones, porque al final del día, ¿no es cierto?, el punto es que los espacios están al servicio del core de las instituciones de educación, ¿no es cierto?, que es educar, lo mismo que la tecnología, y nosotros, tanto los espacios como la tecnología, tienen que adecuarse para aquello. Otras cosas que hay que mirar, la reducción de matrícula también en los estudios de ahora hace poco de la UNESCO está todavía muy volátil, o 10% o 40% de reducción de matrícula. ¿Qué va a pasar allí? ¿Ah? ¿Cómo se cruza eso con lo que estamos viviendo? Gracias, Jorge. Ahora seguimos desarrollando los cuestionamientos que nos planteas. Cerramos esta introducción con Gustavo, por favor. Buenos días a todos. Muchísimo gusto estar aquí, verlos a todos ustedes, muchos conocidos y otras nuevas caras. Sí, Fer, mira, yo creo que aquí la reflexión comienza con grandes preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el real estate educativo, ¿no? ¿Qué pasará con todos los espacios, los campus, las universidades, las nuevas planes, las nuevas expansiones? ¿Cómo se va a valorar el real estate? ¿Cómo se va a tomar en cuenta? ¿Cómo se va a diseñar o cómo se va a rediseñar no solamente el espacio, sino los usos? La realidad es que el real estate educativo ya ha venido sufriendo muchas fuerzas, muchos jaloneos de diversos lugares, y ha ido cambiando los diseños, como decíamos, ha ido cambiando los esquemas de propiedad. Y la verdad es que muchas instituciones, lo que a nosotros nos ha tocado ver, a mí personalmente, es que el real estate muchas veces queda como un gasto necesario. Necesito un espacio, un mero compañero incómodo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, hoy el foco está en lo digital, porque toda la educación se ha ido a digital de la noche a la mañana. Entonces el foco es qué va a pasar con lo digital, cómo va a crecer lo digital, cómo vamos a implementar lo digital. Pero también se puede sintetizar que la experiencia educativa pasa por tres grandes conjuntos de cosas. Uno, el académico, los programas, los profesores. Segundo,
pasa por un proceso de marketing, de promoción, de comunicación, de estilo de la institución, de cómo educa, qué valores tiene o qué prioridades hace. Pero tercero, el proceso educativo pasa necesariamente por los espacios, por los lugares. Y ese espacio puede ser cibernético, como se está viendo hoy, o puede ser un espacio físico. Pero a través de todo esto, la educación es una experiencia. Y es una experiencia intelectual, es una experiencia de conocimiento, de adquisición de conocimientos, pero también es una experiencia de habilidades, hoy más que nunca, de creatividad, de interrelaciones personales, y todo eso necesariamente pasa por los espacios físicos. Es decir, el espacio físico va a seguir ahí, pero la gran pregunta es, ¿cómo va a seguir ahí? No solamente el proceso educativo puede pasar por una pantalla, pero es cierto que los espacios van a cambiar. La gran reflexión es cómo nosotros queremos ver al espacio físico y al real estate. Lo queremos seguir viendo como un gasto y entonces cuando yo puedo reducirlo, pues simplemente lo reduzco. O a lo mejor la reflexión del día de hoy es cómo puedo yo hacer que real estate sea un verdadero aliado generador de ingreso que está alineado con mi propósito, que mi propósito es la mejor educación de nuestros jóvenes. Entonces, nosotros a lo largo de muchos años, y nada más para terminar con esto, pues hemos liderado varias nuevas universidades, la renegociación de muchísimos contratos educativos. Yo en lo personal conozco más de 80 campus universitarios y escuelas que he visitado a detalle. Y bueno, pues esa es la pregunta, ¿qué tan real estate en el futuro? Vamos a seguir contigo, Gustavo, para ir desarrollando algunos planteamientos más específicos, pero evidentemente creo que hay varios cuestionamientos aquí, ¿no? Si vale lo mismo el espacio físico, si en un momento donde se determinaba el tamaño de una escuela o de una universidad por el número de estudiantes que cabían en un salón de clases o en la suma de los salones de clases y los laboratorios, y si nos vamos a integrar con una sana distancia donde cabía un estudiante donde cabían 3, va a caber ahora solamente 1, y vamos a tener ya hay cuestionamientos que dicen, bueno, sí podemos estudiar sin edificios, no podemos estudiar sin conectividad, así que hay planteamientos muy duros. Entonces pasamos a la segunda etapa del webinar, donde Gustavo, entonces, ¿cuáles son los planteamientos que empezamos a hacer hoy para poder encontrar respuestas a las preguntas iniciales? Sí, gracias, Fer. Pues mira, a ver, lo que teníamos preparado era empezar un poco también con qué ha venido pasando, qué fuerzas han venido cambiando o moldeando el real estate educativo. Hay varios factores y en esta plática pues no podemos ser exhaustivos en todos, pero sí me gustaría hacer como un gran panorama de las fuerzas que han venido moldeando en los últimos años. Por un lado, en todas las ciudades, en México y también sé en Latinoamérica, los precios del real estate se han venido ajustando al alza de maneras que no los concebíamos. Entonces, tradicionalmente los inmuebles han sido propiedad de familias o de instituciones a veces religiosas o no religiosas que adquirieron inmuebles muy baratos. Hoy eso ya no es el caso. Hay mucha menor disponibilidad de ubicaciones. Los clientes, los mismos alumnos se han vuelto mucho más exigentes en lo que esperan ver en un campus universitario, en una secundaria, en una preparatoria. Por otro lado, la gran participación de fondos institucionales, extranjeros, internacionales, que han entrado a la educación, que lo ven como un buen negocio y que han tenido su incremento de participación en este negocio ha sido impresionante, lo que hemos visto en los últimos años. Por otro lado, hay una gran capacidad de ahorros en energía, una gran capacidad de eficientación de los espacios. Y finalmente, que hay muchos menos usos de suelo. Entonces, todos estos elementos han presionado el real estate. Y entonces las familias o las instituciones educativas lo que han visto es que han tenido que empezar a renegociar sus rentas. Y esto hoy está pasando muchísimo. Y entonces las rentas, a la hora que lo renegocian, como su inmueble vale más, entonces las rentas han subido. En algunos casos y muchos casos que hemos visto en México,
Las rentas en los últimos años se han renegociado al doble de su valor, al valor que traían previamente. Entonces eso presiona la operación. Por otro lado, también una institución quiere crecer o quiere expandirse, se encuentra que los costos de terreno, los costos de construcción son muchísimo mayores. También hemos visto que los nuevos conceptos de real estate educativo empiezan a entrar a los países. Todavía es muy bajo. Se puede decir que en Latinoamérica no han entrado, no han afectado a lo mejor ni siquiera el 10% de metros cuadrados. ¿A qué me refiero? Al uso de los famosos space in between, que son espacios que se usan para varios propósitos, que ya no solamente se educa en un salón, sino que en un espacio más abierto, diferentes, con disposiciones y distribuciones diferentes, los famosos flipping classroom, hay mucha tecnología, espacios de múltiples usos, en fin, tantas cosas creativas que se están haciendo hoy en día en las universidades o en las escuelas. Y finalmente, ver que, que cuando tú intentas hacer un nuevo campus, bueno, ya lo comentamos, los costos son totalmente diferentes. Por ejemplo, si tú hoy, bueno, y con el ingreso del online también va a tener un impacto importante en el real estate. Por ejemplo, si tú hoy quieres abrir un campus con un porcentaje de alumnos al 20% online, más o menos hoy tendrías que estar pagando un 30% de renta sobre tus ingresos. Eso es demasiado. Debería estar en un 10, en un 15%. Si tú a ese mismo ejemplo le quitas un 25% de metros cuadrados a tu real estate y le aumentas a un 30% o 40% de alumnos online, tomando en cuenta que los online pagan menos, el impacto va a ser que tu renta se va a reducir a 20% de tus ingresos. Entonces es un escenario más o menos para dar un parámetro así muy, muy generalizado, entre el 30% de que tu renta sea el 30% de tu revenue o el 20% de tu revenue. Entonces, eso es lo que la gente deberíamos estar viendo cómo vamos a tratar. La última reflexión es que se puede pensar de manera más o menos simplista en decir, bueno, pues reduce los metros cuadrados. El problema es que los metros cuadrados no se pueden reducir pues nada más cortándole, ¿no? Con un machete 20%, sino que tiene que forzosamente pasar por un proceso de rediseño, de integración, de eficientación, de nuevos conceptos educativos para el real estate en esto. Y eso solamente, en nuestra experiencia, se puede lograr a través de equipos de diversas instituciones que van sumando a un mismo proyecto común, con un mismo propósito. Entonces, yo creo que el planteamiento, la pregunta que aquí todos nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo yo generar esos proyectos y esos equipos multidisciplinarios de internos y de externos que generan esas eficiencias? Uno, para hacerlo más eficiente financieramente, y dos, para usar el real estate, como decíamos hace rato, como un verdadero aliado en nuestro propósito educativo. Gracias, Luis. Pues digamos que si tú te sentaras otra vez en esta silla de CEO de una gran institución y asesorando como estás hoy a muchísimas organizaciones, ¿qué guías nos puedes dar respecto a cómo empezar a tomar decisiones a partir de hoy? Y mira, lo que no hay duda es que como responsables de instituciones educativas tenemos que ver esto de una manera completa. Y todos creo que ya deberíamos de estar teniendo equipos de trabajo en cualquiera de las aristas y las áreas de más importancia para nuestras instituciones. No hay una solución igual para todos, las instituciones son diferentes, pero todas las instituciones deben de estar sentándose con sus equipos, como decía ahorita Gustavo, y haciendo áreas de especialización. Lo que estamos viendo ahora es que a las instituciones o empresas que les ha ido mejor en esta crisis son las que se prepararon con estos equipos y están viendo de manera muy innovadora qué hacer.
Nosotros vamos a pasar en esta crisis por dos etapas. La que estamos viviendo ahora, que es la transitoria, que es tenemos que atender lo que se nos vino encima completamente, muchos sin preparación. Ahí entra de manera muy importante la innovación, la agresividad de respuesta, cómo vamos a responder con rapidez. Pero luego viene la que es más importante y creo que la que nos junta a todos el día de hoy, que es la transformacional. Esa etapa es la que los líderes de las instituciones hoy deben de estar manejando para ver qué vamos a hacer. Una de las cosas más importantes es precisamente sentarnos a ver toda nuestra operación de nuestra institución, cuáles son las áreas más importantes desde nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros programas académicos, cómo los vamos a cambiar a que sean más híbridos, que tengan más componentes online, que utilicen más herramientas que hoy en día nos estamos dando cuenta que son herramientas muy útiles, que antes a lo mejor algunas instituciones no usaban tanto, pero que hoy en día son indispensables. Y platicando con mis clientes es lo que yo les digo, lo único que tenemos que hacer es asegurar que estamos atendiendo todas las áreas importantes de nuestra institución. Todos sabemos que el espacio físico, los edificios, los campos, los laboratorios son indispensables en el funcionamiento de cualquier institución educativa. Si no nos estamos preguntando dentro de todas estas cosas importantes para nuestra institución, ¿qué vamos a hacer con esto? Otra vez creo que estamos fallando. Yo les recomiendo, y sé que muchos lo están haciendo, ¿qué vamos a hacer con nuestro espacio físico? Desde terreno que no se usa, cuántas instituciones educativas a través de los años se han manejado con un exceso de espacio físico porque había abundancia, porque había oportunidad de seguir creciendo, porque se pensaba que mientras más espacios teníamos era mejor. Por ahí la semana pasada salió un artículo del Wall Street Journal, que al rato voy a tratar de hacerles llegar a todos, donde todas las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, se están haciendo muchas preguntas que antes no se hacían a raíz precisamente de esta crisis. Entonces, si vamos a vivir un periodo transformacional de nuestras instituciones, una de las cosas indispensables que tenemos que ponernos en nuestras preguntas más importantes, ¿qué vamos a hacer con nuestros espacios físicos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestros programas? Si van a ser más híbridos, ¿qué herramientas vamos a usar que nos van a permitir usar menos espacios? Para empezar, las áreas administrativas, seguramente ustedes ya están pensando en que va a haber más home office que antes. A pesar de que hay mucha interacción como siempre con nuestros estudiantes y nuestros docentes, va a haber menos presencia física de nuestros administradores. Eso es algo que ya lo estamos viendo. Todas las organizaciones están viendo que tener trabajo con herramientas remotas es una buena manera de trabajar y se pueden hacer bien las cosas. Lo mismo los estudiantes, los que lo están haciendo mejor, se están dando cuenta que no tienen necesariamente que ir a clases todos los días. Entonces, una parte indispensable es, ¿qué voy a hacer con mi espacio físico? Cuando antes, a lo mejor, ciertamente para las universidades que siempre estamos enfatizando la eficiencia junto con la calidad, no es nada nuevo pensar en el espacio físico, pero sí creo que para muchas instituciones educativas que antes no pensaban tanto en el espacio físico, y la semana pasada estaba hablando con una presidenta de una escuela de prepa privada con muchos recursos tradicionalmente, que está pensando en precisamente en algunas de sus propiedades de real estate, pues no las va a necesitar a futuro y cómo van a cambiar todo eso. Entonces, yo creo que todos los líderes debemos de tener una visión completa de todas las variables que son importantes y definitivamente tenemos que aprender a hacer más con menos en todas nuestras variables. Eso creo que nadie de nosotros lo va a refutar. Muchas gracias, Luis. Pues Jorge, la visión de los datos, la generación de modelos, escenarios de eficiencia, el uso de la tecnología para tomar estas decisiones me parece que más relevante que nunca. Cuéntanos qué han logrado ustedes, qué están viendo y cómo podemos ayudar a los tomadores de decisiones para optimizar los espacios y replantear el valor del real estate educativo.
Gracias, Fernando. Efectivamente, mira, nosotros nos hemos estado haciendo esta pregunta, ¿no? que mencionaban anteriormente. ¿Cómo va a ser este nuevo campus en el fondo? Porque lo que es claro es que vamos a tener que tener un nuevo campus que se haga cargo de esto que aprendimos todos ahora, ¿no? De que la virtualidad va a ser parte del mix con más presencia que antes. Ante eso, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Y ya también trabajando con varias instituciones porque anticipándonos a cuál va a ser el impacto cuando regresemos. Yo creo que aquí van a pasar algunas cosas. Primero es que es evidente que va a haber una contracción de la demanda, por lo tanto va a haber menos estudiantes allí participando y eso va a empujar, ¿no es cierto?, el tema de qué es lo que va a pasar con los espacios físicos. Y va a pasar también esto de que es claro para nosotros que un grupo importante de estudiantes querrá continuar o favorecer el tema de trabajar de manera virtual, de participar de manera virtual, al menos parcialmente. Esas son como los grandes temas. ¿Cómo será este nuevo campus en el fondo? ¿Cómo será este nuevo campus? Nosotros creemos que en las conversaciones que hemos tenido que va a ser blended, ¿no es cierto?, que va a tener presencialidad. Yo creo que en la primera instancia va a ocurrir eso, necesariamente hay que reencantar, hay que reenganchar, pero va a ser blended, y eso va a implicar algunas cosas. Creemos que el nuevo campus de alguna manera va a tener que abrirse, va a tener que colaborar, ¿no es cierto?, va a tener que estar digamos, con alianzas estratégicas para su uso de los espacios en particular. Y creemos también que va a ser un campus que va a tener que ser inteligente y ágil para ajustarse a nuevas necesidades. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, las estimaciones que se están haciendo en América Latina respecto de cómo viene el próximo periodo vienen a la baja con escenarios de un 20% de matrícula a lo menos, ¿no? A lo menos. Eso es lo que estamos estudiando hoy día. Y al mismo tiempo a eso le vas a tener que sumar el que la manera de regresar va a implicar este trabajo virtual y presencial. Y allí va a pasar otra cosa más, que es que como vas a tener un mix, evidentemente vas a también tener una reducción en el uso, al menos, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de las aulas, de los espacios físicos, cuando ya haya pasado esta transición. Creemos que al venir la transición, sí se va a usar intensivamente los espacios físicos, porque vas a tener que respetar, por ejemplo, la distancia social y ese tipo de cosas, y en ese sentido el desafío va a ser cómo me organizo y cómo respondo rápido, ¿no? Pero vas a tener ahí una utilización completa. Y luego, cuando ya esto decante un poco más, lo que nosotros estamos viendo allí es que el uso del espacio físico podría caer incluso hasta la mitad, en términos dependiendo de cómo, ¿cierto?, cada institución plantee su modelo educativo. Está claro que todo esto va a depender de lo que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Cómo voy a hacer las clases, cómo va a ser mi modelo y todo. Entonces, eso es lo que se viene así como yo diría que son los elementos relevantes para ir considerando. Una baja de demanda directamente por las condiciones económicas, y también una baja de demanda del uso de los espacios asociados a que las instituciones van a tener que estar adaptadas a que las cosas van a ir cambiando, sobre todo en el primer periodo. Y a partir de allí hay que jugar, digamos. Jorge, vamos a seguir contigo y sé que querías compartir algún par de casos de éxito. Vamos a entrar en la tercera etapa y invito a todos los participantes a que empiecen a, por favor, escribirnos sus preguntas en el chat para ir llegando al cierre de conclusiones finales. Pero volvemos contigo, Jorge, en esta intervención final de elementos prácticos, conclusiones, decisiones que tenemos que tomar hoy en esta medida donde ya hay que replantear un escenario con probablemente menos estudiantes, un escenario híbrido, presencial, virtualidad, con virtualidad que va a probablemente cambiar las dimensiones de las escuelas y de las universidades, distancia física y probablemente una repetición de estos escenarios con
una posible vuelta de una pandemia o con cualquier otro fenómeno donde ya no se vale decir que no estábamos preparados. Yo creo que a partir de esto lo que necesitamos son recomendaciones desde la experiencia de ustedes para decir ahora sí cómo nos preparamos. Entonces, Jorge, vuelvo contigo por si quieres compartir estas ideas y seguimos en el orden. Muchas gracias. Voy a poner esto en... Quisiera saber cuál estamos viendo. Estamos viendo mis notas, ¿no es cierto? No, estamos viendo qué pasará. Sí, estaba bien. ¿Estaba bien? ¿Se veía completa? Sí. Bien. Sí. Ok. Vamos de nuevo. Este es. Ok. Bien. Bueno, por supuesto, después puedo compartir esta presentación. Bueno, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los espacios? Aquí estamos haciendo un poco de futurología, pero es importante tomar los datos, que es lo que nos están diciendo los datos. Aquí hay algunos ejemplos, están anonimizados allí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unos estudios que lo que hemos estado trabajando generalmente, lo que hemos estado haciendo es tomar la programación académica tradicional, regular, y decir, bueno, el escenario cambió, ¿qué puede pasar? Y poner 3, 4 simulaciones usando nuestras plataformas, ¿no es cierto? Y ver cuál es el impacto y cómo se comparan esas situaciones. Lo que yo he hecho acá, y aquí hay un par de ejemplos, ¿no? En una universidad colombiana con la que hemos estado trabajando, hicimos varios escenarios, pero utilizamos, por ejemplo, el de un 20% de reducción de la demanda, podando también los cursos que no tienen condiciones para eventualmente ser virtuales, etcétera. Y allí hay algunos ejemplos, algunos resultados, ¿no es cierto? No está el impacto en real estate, pero ya lo vamos a ver. Otras cosas que han estado pasando también es que ciertas universidades se dan cuenta que todos los profesores no están listos para esto y ha tenido que adecuar sus espacios, es decir, especializarlos un poquito más, ¿no? Y para eso han empezado a trabajar primero en la virtualidad y luego lo están pensando al regresar, ¿no es cierto?, en que los profesores tengan asistencia en eso. Miren, por ejemplo, esta slide acá. Aquí hay un ejemplo de cuál va a ser el impacto de distintos escenarios, uno presencial, uno blended, es decir, que tenga parte presencial y parte virtual, y uno 100% virtual, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que básicamente, si voy a la modalidad virtual, y estoy hablando de la reducción de las horas sincrónicas, que son en definitiva las que impactan, ¿no es cierto?, en el uso de los espacios. Un 20% de reducción de las horas sincrónicas en modalidad virtual. ¿Qué estoy diciendo allí? Es simplemente lo que hacía antes presencial, lo voy a cambiar a virtual, ¿no es cierto? Y lo que voy a lograr allí es disminuir el número de reducciones de horas sincrónicas, porque los tamaños de grupo y el uso del espacio obviamente quedan liberados. Pero cuando voy a la modalidad blended, también ocurre eso, ¿no? Hay menor cantidad de horas presenciales y el resto de las horas se va para otras actividades fundamentalmente. Entonces, esto impacta. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es, voy a requerir en principio, menos espacio para llevar adelante el proceso educativo. Eso es así como en general. Ahora, ¿qué pasa en particular cuando voy a cosas más en detalle? ¿Por qué voy a requerir menos espacio? Estos también son resultados, están ahí cubiertos algunos nombres, pero básicamente lo que estoy diciendo acá es que fíjense que si estoy en una modalidad presencial y me voy a una modalidad blended, seguramente no voy a cambiar mucho el escenario. Yo creo que nos vamos a enfrentar a algo como eso al comienzo, cuando necesito mantener el COVID, las reglas, ¿no es cierto?, sanitarias, por decirlo de alguna manera. No voy a cambiar mucho la cantidad de secciones, las que están destacadas allí, ¿no es cierto? Pero sí voy a cambiar el tema de las horas presenciales. Voy a necesitar menos horas presenciales. Yo les mencionaba ahí que íbamos a tener una caída eventualmente muy grande en esos escenarios, ¿no? En el recuadro marcado en rojo en la derecha, lo que estoy diciendo es, si presencialmente hoy día yo tenía 0.33 millones de horas presenciales para este escenario que estoy manejando aquí, ¿no es cierto? Eso cae prácticamente a la mitad. ¿Y qué pasa con la infraestructura así a nivel grueso? Aquí hay un reporte también sobre lo mismo. ¿Qué pasa dado este escenario? Estoy aquí trabajando en estos escenarios blended y virtual, ¿no es cierto? Veo que la infraestructura
que tenía una cantidad de uso, ¿no es cierto?, un porcentaje de uso, cae cuando voy a blended, ¿no es cierto? Yo tengo ahí una variación sobre eso. Yo pienso que todavía hay espacio creo que al principio se va a utilizar más el espacio, pero cuando voy a virtual la infraestructura, así como la conocemos hoy, es mucho menor el uso. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que en general estos números están relacionados o están siendo utilizados en un contexto del mismo paradigma. Y yo creo que esto va a cambiar un poquito más también. El paradigma de cómo se enseña, las cosas que se requieren hacer, lo que voy a hacer al campus versus lo que hago en la casa, van a ser cosas diferentes. Entonces, por lo tanto, estos números lo que reflejan es qué pasa con el modelo muy actual, por decirlo de alguna manera. Y ya como Muchas para ir gracias, cerrando... Jorge. Sí, dale. Perdón, Cierra, cierra. un segundito nada más. ¿Qué pasará entonces? Yo creo, aquí están como los resúmenes. Yo creo que al regresar ahora vamos a tener un uso intensivo de la infraestructura para asegurar las disposiciones sanitarias y voy a querer maximizar la presencialidad. Creo que vamos a tener que hacer ajustes y mejoras a la infraestructura actual para soportar esta modalidad blended y prepararse hacia adelante. Y creo que la institución va a tener que tener la capacidad de reprogramar dinámicamente el uso de la infraestructura porque vamos a tener brotes, etcétera, etcétera. Ya más cuando esto esté estabilizado, aquí hay esto es futurología. Yo creo que especialización es una de las opciones para la infraestructura, laboratorios, videoconferencia, capacidad de multipropósito, agrandar, achicar espacios, usos alternativos, alianzas, etcétera. Y una cuestión que viene medio apareciendo también es el tema de cómo el campus se vuelve más resiliente y tiene una presencia más local. Es algo así como el WeWork, pero para educación, ¿no? Presencia de la universidad en distintos lugares de la geografía, por decirlo de alguna manera. Eso. Gracias, Jorge. Pues Gustavo nos genera esta información, estos datos, estos escenarios, nos genera una gran cantidad de inquietudes donde puede si no tuviéramos la capacidad de utilizar datos, escenarios, planeación y cambiar rápidamente, ágilmente, pues probablemente eso va a complicar la del espacio físico en la educación. Todo está conectado, el plan de estudios, la calidad, los docentes, los horarios, los programas de estudio. Así que difícil desafío, Gus. Estás en mute. Sí, gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Bueno, a ver, digo, es muy difícil en poco tiempo hacer el planteamiento de tantas cosas que pensamos que van a ir pasando, pero sí me gustaría dar varias pinceladas, así como un checklist de cosas que son importantes en consideración. Recientemente estuve platicando con una familia de la cual soy miembro de su consejo, que han tenido universidades, a mi modo de ver, los campus urbanos más bonitos de México, y les comentaba que he visitado más de 80 en los últimos 8 años, que es la EBC, la Escuela Bancaria y Comercial. Y me comentaban que siempre su propósito ha sido hacer campus bonitos, con un buen diseño. Y el propósito de eso es que los estudiantes tengan momentos memorables, en palabras de ellos. Yo creo que esa es una gran acción a tomar y que puede venir. Que cuando nosotros reflexionamos sobre nuestros campus, nuestros espacios, nuestros diseños, costos y demás, verdaderamente tendremos que generar más y mejor esos momentos memorables para los estudiantes, mejores experiencias. Con menos, quizá con menos metros cuadrados, porque uno podría lógicamente pensar, bueno, ayer no había tanto digital, ahora hay más digital, va a haber menos metros cuadrados, pues le cortamos con machete, como decíamos hace rato, tantos metros cuadrados. Pues sí, pero en el proceso tenemos que generar esos momentos de experiencias de los alumnos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, un despacho Gensler de arquitectos muy famoso, que además tiene un departamento muy importante de diseño educativo, me comentaba que la propuesta que ellos están haciendo, y de hecho hay un TED Talk por ahí de Omar Quesada muy interesante, es que haya más rincones de espacios de colaboración. Hoy se sabe que los equipos probados de colaboración eficientes son de 5 estudiantes.
Entonces necesitamos espacios para que haya más grupos de 5 estudiantes colaborando. Segundo, los espacios de cafeterías y demás tienen que ser más agradables, más color. Tercero, que haya menos pasillos. La cantidad de metros cuadrados que nosotros usamos en pasillos en porcentaje es impresionante en nuestras escuelas y simplemente es para pasar. Esos pasillos también se pueden usar para lugares donde hay gente trabajando, enseñando. Quinto, como decía Luis hace rato, el personal administrativo. Hoy por hoy el porcentaje es que 20% de los metros cuadrados de construcción en cualquier institución educativa es administrativo, 20%. Si es cierto que va a haber menos administradores o que va a haber esa combinación de home office con oficina, etcétera, entonces podemos estar pensando en quitar los espacios fijos, y sino que sean nada más espacios donde yo llego y trabajo, coloco mi computadora y que más gente administrativa trabaje desde casa o que muchas de esas tareas sean por honorarios, por un trabajo, etc. Ahora bien, en todo esto del online que va llegando, hay también muchas resistencias. Las familias, pues sí quieren a sus estudiantes estudiando en un lugar donde hay un contexto, donde hay una disciplina. Por otro lado, las colegiaturas online son más bajas, mucho más bajas, y el porcentaje ¿cómo se llama?, de deserción es mucho mayor. Todo se va a hacer un péndulo hacia el otro lado. Hay que encontrar el mix, yo creo que más correcto para esto. Y finalmente, me gustaría comentar que en términos de transacciones de real estate educativo, todos los que nos dedicamos a estos temas, y yo se los digo mucho a mis clientes, tenemos que tener conciencia de cómo vamos a hacer las transacciones. Es decir, si yo soy una familia que tengo un inmueble educativo y una operación y voy a vender la operación, pues muy probablemente el que me compre el negocio va a ser diferente al que me compre el real estate, como pasó en aquel entonces con Unitec y muchas otras universidades. Entonces, ahí hay que considerar cuál es el monto de rentas, si yo internamente me pago renta o no me pago renta, porque en el momento en que yo separo la venta de la operación de la venta del inmueble, entonces ahí sí hay que considerar una renta, y si la renta es equivalente a mi EBITDA actual, pues básicamente ahí lo que está sucediendo es que termino con un EBITDA o un flujo positivo de mi operación cero. Segundo, es muy importante echarle un ojo a cómo vamos a hacer los términos de negociación en esos contratos de arrendamiento si es que yo ya no voy a ser el propietario del inmueble. Y hay muchísimas mejores prácticas hoy en el mercado que se pueden mejorar. Tercero, si voy a expandir, pues tengo que generar esos verdaderos equipos de trabajo de muchas especializaciones y gente que me ayude al diseño, alinear con la operación, alinear con lo que viene, alinear con el online, alinear con, etcétera, para generar los nuevos campus. Entonces, eso pues es algo donde a mí me gusta enfatizar mucho. Y por otro lado, bueno, pues creo que esa sería la reflexión, Fernando, por ahora, antes de la conclusión. Sí, gracias Luis. Entonces vamos a la etapa final, a la etapa de conclusiones, cierres, preguntas no respondidas. Hay muchas preguntas y ahora voy a abrir el micrófono a un par de ellas al final, pero hay muchas preguntas que lo encaran desde el impacto a los docentes, desde el impacto al currículum, desde la certificación de programas. Hay una cantidad de dimensiones y como sabemos la educación es un sistema complejo, está todo íntimamente relacionado, entonces mover solamente el espacio físico sin repensar las otras implicaciones pues no es fácil, y para eso una mirada como la tuya que ha visto desde el nivel más alto la gestión de una institución educativa pues nos puede dar una buena guía. Sí, mira, definitivamente todo empieza con una conversación filosófica, ¿no? Si ya hemos aceptado que esto va a cambiar y que va a ser muy diferente, entonces cada una de las instituciones pues, se tiene que sentar y decir, a ver, ¿cuál es nuestra filosofía de nuestro modelo académico, de nuestra experiencia estudiantil, de cómo vamos a enfrentar la nueva realidad? La nueva realidad ya llegó. A todos nos va a afectar. Y cada institución tiene que ser individual y tiene que pensar en sus estudiantes, en su comunidad docente,
en sus padres de familia y ver cómo tomar las mejores decisiones en función de una realidad que debe de ser completa. Yo siempre a mis clientes le digo, cualquier decisión que tú tomes en educación afecta tanto a tantas personas que tienes que tomar una decisión probablemente con más información y más data que la gran mayoría de las empresas que tienen a lo mejor un modelo de negocio más sencillo, donde hay una cadena de valor, hay una fábrica que le aprietas un botón y te da la calidad. En nuestra industria, la calidad está toda en función de una sola persona que va a dar una clase y que cierra la puerta y que pueden ocurrir muchas cosas en ese salón de clase. Entonces, lo más importante es tener una visión completa, basada en la filosofía que cada institución educativa tenga, con mucha congruencia, porque lo que sí sabemos que siempre ocurre después de una crisis, y más ahora, en toda nuestra generación, desde que nacimos hasta el día de hoy, y de nuestros papás, nadie había vivido una crisis de este tamaño. Imagínense desde el punto de vista educativo. Tenemos 2 meses en que en todo el mundo no hay clases presenciales y no hay actividades deportivas. Hay actividades online, obviamente, la gran mayoría de nosotros hemos seguido dando educación a través de metodologías online, algunos con mucho éxito, otros no tanto. Todos estamos aprendiendo, pero imagínense el mundo que estamos viviendo, que en 2 meses no ha habido actividades deportivas de grupo en ninguna parte del mundo. Entonces, todo eso tiene una implicación muy fundamental en nuestro futuro como humanidad. Nosotros como instituciones educativas, que todo tiene que ver con personas, debemos de tomar eso en cuenta para ver qué significa eso de una manera completamente holística. ¿Qué sucede con los espacios físicos? Hemos estado hablando mucho de eso, porque es parte indispensable de la experiencia estudiantil y de la calidad académica también. Yo estaría ahorita verdaderamente como en un war room con todos mis equipos, hablando de todas mis áreas importantes en mi operación educativa. Bien, muchísimas gracias, Luis. Vamos a abrir un par de preguntas al micrófono. Así que les voy a pedir, por favor, que seamos muy breves y muy al grano, tratando principalmente de repetir lo que ustedes han puesto aquí en el chat. Así que le voy a pedir primero a Linda Basto, si puedes, por favor, abrir tu micrófono y plantearnos la pregunta que pusiste en el chat. Y posteriormente, Ricardo Jiménez, te pediría que tú plantees la tuya, por favor. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, puse 2. Una sería, ¿cuáles son las consideraciones o los cuidados que deberíamos de contemplar o de tener ahorita que pues vayamos pensando en esta pues educación blended, ¿no? Y por otro lado, pues yo me atrevo a pensar que verbigracia, la formación docente necesariamente tendrá que abordar temas referentes a la mezcla entre virtualidad y presencialidad al dar las clases. Yo soy de Yucatán, les saludo y trabajo en educación media superior. ¿Quién quiera tomar la respuesta, por favor? Pues mira, si quieres yo la tomo porque me parece que es algo operativo. O sea, una de las cosas que vamos a tener que hacer mejor que nunca es la comunicación. Y creo que aquí muchas instituciones educativas han quedado a deber en todo este proceso. Pero comunicación con todos los stakeholders de nuestra institución, los docentes, nuestros estudiantes, evidentemente, nuestros administradores, y vamos a tener que sobrecomunicar todo lo que está ocurriendo. Creo que tu pregunta va relacionada a cómo vamos a regresar a clases. Yo estuve en una reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, esta semana, donde él decía una cosa, que si la recomendación de los expertos en salud es que para poder abrir o regresar a clases presenciales es indispensable mantener la sana distancia, él no está dispuesto a hacer eso porque no cree que nosotros podamos controlar a un niño
de 10 años que sale al recreo y que mantenga la sana distancia. Entonces, creo que todavía falta mucho para poder contestar esa pregunta con detalles, si vamos a usar tapabocas o si vamos a hacer una separación. Pero lo que no hay duda es que nos vamos a tener que preparar con muchísima comunicación. Por ahí se está haciendo una prueba en Noruega de cómo regresar a clases presenciales de una manera escalonada. Unos estudiantes van un día, otros van otro. Y cuestiones de ese tipo que se están probando en todo el mundo muchas cosas, pero hoy no sabemos exactamente qué signifique regresar a clases presenciales ni cuándo va a ocurrir eso. Yo sospecho que mientras no haya una cura, no me refiero a una vacuna, porque esa vacuna todos sabemos que se va a tardar, pero una cura, no vamos a poder estar regresando a una situación normal por muchos meses. Sí, claro. Sí, gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Hola, sí, yo hice varias, nada más quería igual dos que me parecen interesantes. Veremos un cambio de paradigma en las escuelas públicas para ofrecer una mayor oferta educativa en línea y si tienen la infraestructura para hacerlo. Digo, en el caso concreto, esto para México, en el caso concreto, por ejemplo, la SEP tiene la Universidad Abierta y a Distancia. La UNAM tiene una sección de igual Universidad Abierta a Distancia. Veremos a raíz de esto una mayor oferta de ese tipo de educación en línea. Si quieres, yo tomo brevemente esta, Ricardo, porque estoy vinculado directamente con el equipo de la Secretaría y estoy de hecho trabajando con Perú, con Chile y con México. Sí, efectivamente, todo el mundo está planeando cuál es el nuevo futuro y donde el componente en línea, el componente a distancia va a permanecer en diferentes dimensiones. Entonces yo te diría que en este momento están empezando a ocurrir estas discusiones de cuál es la mejor manera, cómo evaluamos lo que ocurrió en el aprendizaje y cómo a partir de la realización de que efectivamente se aprendió menos, por qué se aprendieron cosas distintas, desde cómo se va a evaluar hasta cómo vamos a reparar aprendizajes, cómo vamos a integrar la parte emocional, cómo vamos a hacer válidos aprendizajes de otro tipo, de respeto, de convivencia. Todo eso va a ser un planteamiento integral que yo te puedo decir con conocimiento de causa está ocurriendo por lo menos en 3 de los ministerios con los que yo estoy relacionado. Gustavo, te voy a pedir que hagamos un cierre final y quiero pedirles a la gran mayoría que pueda, si se ponen en modo de pantalla, voy a tomar una selfie. Ya puse, Luis, te llevé al baile, pero no, ya puse nuestro Twitter en el chat porque algunas de las preguntas las podremos contestar ahí y vamos a subir el video y todo lo demás. Así que en lo que Gustavo hace el cierre, pónganse, por favor, el mejor traje, los mejores audífonos. Yo me pongo audífonos para no mostrar que estoy en shorts, pero en realidad lo que quiero es tomar una foto para registrar esto como cierre. ¿Listo, Gus? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí, efectivamente yo creo que vienen los tiempos muy cambiantes, vienen un momento de decisiones, de toma de decisiones, no solamente en los programas y en el componente online, sino que como hemos reflexionado en esta plática, en esta reflexión del día de hoy, los espacios, el real estate y las transacciones es algo que no podemos dejar a un lado. Segundo, reiterar que desde nuestra posición y lo que nosotros siempre decimos a nuestros clientes, universidades, familias, etcétera, es que los espacios y el real estate puede ser un grandísimo aliado, que se convierte en un tema sumamente relevante, que no podemos dejarlo simplemente como ese compañero incómodo que decíamos, un mero gasto, sino un verdadero aliado en nuestro propósito. Que verdaderamente a través de mejores diseños, mejores proyectos, mejores distribuciones y mejores eficientaciones, logremos hacerlo un componente esencial en el diseño y en el impacto de la educación de nuestros jóvenes. Y esto es desde primaria, secundaria, prepa y universidad.
Y finalmente, yo creo que a través de todas estas acciones que las instituciones educativas tomen, vendrán muchas transacciones también. Muchas transacciones de venta, de reubicaciones, soltar campus, dentro del campus rentar parte del campus a otra cosa, etcétera, etcétera, por efecto de todas las fuerzas que han venido sucediendo y presionando al real estate en el pasado, por efecto de las fuerzas que estamos viendo hoy con COVID-19, más aparte todas van a venir con las nuevas cosas y la nueva toma de decisiones que van a venir en el futuro. Entonces, pues creo que podemos terminar con algo así, esa reflexión, tratar de hacer equipos y ver todas estas transacciones, todas estas transformaciones educativas en equipo como proyecto. Creo que ya pasó el tiempo donde pues el director y el dueño pues tomaban una decisión unilateral y tal. Yo creo que, como decía Luis, hoy es día de generar equipos, de integrar diversos expertices y tomar muy en serio y como un aspecto muy relevante todo el tema de los espacios, los diseños y la generación de mejores experiencias para nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias a las 70 personas que estuvieron con nosotros. Ya tomé varias selfies, encontré pijamas, color coral y diferentes colores muy interesantes. Gente que se estaba peinando, estaba yendo a la peluquería conforme se estaban haciendo. Así que les agradezco mucho, sobre todo a los panelistas. La conversación va a continuar. Por favor, sigamos. Probablemente vamos a hacer más sesiones respecto a este capítulo que no estaba haciendo como parte de la agenda y justamente la intención de esto es traer los espacios físicos a la discusión de la educación del futuro. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron y espero que esto haya generado valor. Muchísimas gracias. Gracias. También y moderarlo. Gracias Luis, gracias Jorge y saludos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuiden a sus Cuídense. familias. Así es. Muchas gracias. Gracias, saludos.